El 23 de junio de 2014, un agente de la Policía Nacional caminaba por una finca a orillas del río Guararé, en la provincia de Los Santos. Era un lugar apartado, un campo de tiro. Fue él quien la encontró. Junto al cuerpo había una piqueta, una pala y una bolsa de cal. Alguien había intentado enterrarla. Se llamaba Vanessa Rodríguez, tenía 25 años, y su asesino, para cuando aparecieron los primeros titulares en Panamá, ya iba camino a los Estados Unidos. Esta es la historia de una joven chiricana que soñaba con ser periodista, y del país que jamás pudo juzgar a quien le arrebató la vida. Bienvenidos a Nudo en la Garganta. Hoy vamos a reconstruir uno de los casos que más profundamente marcó a Panamá en la última década. Un caso donde la justicia no vivía en Panamá. Para entender lo que se perdió aquel junio de 2014, hay que entender quién era ella. Vanessa Rodríguez había nacido en la provincia de Chiriquí, hija de Rogelio Rodríguez, un hombre común, un padre común, que jamás imaginó que años después iba a estar dando entrevistas a cámaras internacionales, pidiendo algo tan sencillo, tan básico, como una copia firmada de una sentencia. Vanessa tenía 25 años, estudiaba en la universidad. Quería ser periodista, pero no una periodista cualquiera. Quería contar historias, le repetía a su familia. Historias de gente que nadie escuchaba, historias que importaran, historias que cambiaran algo. Los que la conocieron la recuerdan como una joven ambiciosa, sonriente, con esa mezcla particular de sencillez chiricana y hambre de futuro que solo se ve en las muchachas de nuestro interior, cuando por fin llegan a la capital. Era, en muchos sentidos, la hija que cualquier padre habría querido tener. Trabajadora, cariñosa, con planes. En algún momento de aquellos meses de 2014, Vanessa conoció a un hombre, un extranjero, un militar norteamericano que estaba en Panamá por trabajo. No era un turista, no era un empresario, era un uniformado. Y estaba en el país bajo un acuerdo entre gobiernos. Ella no lo sabía todavía. Pero ese hombre estaba casado. Ese hombre consumía esteroides anabólicos. Ese hombre tenía un temperamento que sus propios superiores, meses más tarde, describirían en corte como incontrolable. Se llamaba Omar Antonio Vélez Pagán, y para las autoridades panameñas, en el momento en que las cosas se salieron de control, ese hombre no existía. Porque Omar Vélez Pagán no era un ciudadano cualquiera, era un sargento del ejército de los Estados Unidos. Estaba en Panamá con inmunidad diplomática, y esa palabra, inmunidad, iba a definir todo lo que vendría después. Omar Vélez Pagán tenía 36 años. Era puertorriqueño de origen, sargento condecorado, un hombre con más de una década en el ejército de los Estados Unidos a sus espaldas, y había llegado a Panamá con una misión muy específica: entrenar a los linces, la unidad de élite de la Policía Nacional. Un cuerpo especializado que se preparaba en Las Tablas, provincia de Los Santos, muy lejos del ruido de la ciudad capital. Vélez Pagán formaba parte de un contingente de instructores militares estadounidenses que operaba bajo un acuerdo diplomático entre ambos países. Los detalles legales son técnicos, complicados, llenos de cláusulas, pero el efecto práctico es simple. Si uno de esos soldados cometía un delito en suelo panameño, Panamá no podía juzgarlo. Panamá tenía que entregarlo, y Estados Unidos decidía qué hacer con él, en su territorio, con sus tribunales, con sus reglas. Los que lo conocieron en la base lo describían como disciplinado en el trabajo, pero explosivo fuera de él. Consumía esteroides. Estaba casado, pero mantenía relaciones extramaritales durante su despliegue. Y esos detalles no son un chisme, son parte del expediente oficial. Porque cuando llegó el momento del juicio, en Fort Bragg, el propio Vélez Pagán se declararía culpable de adulterio, de uso de esteroides y de obstrucción de la justicia.
pero eso vendría después. 2 años después. En junio de 2014, Omar Vélez Pagán era simplemente un sargento en misión oficial, un hombre uniformado, un aliado, y a los ojos de Panamá, un intocable. Vanessa Rodríguez no sabía nada de esto. Solo veía a un hombre que le mentía sobre estar libre, un hombre que, esa noche de junio, le pidió verla en un lugar apartado. Los detalles exactos de lo que ocurrió aquella noche los conocemos hoy porque el propio Vélez Pagán los narró bajo juramento, frente a un jurado militar de 5 comandantes y coroneles, en marzo de 2016, 2 años después del hecho. Se encontraron en la provincia de Los Santos, cerca del río Guararé, un lugar que él conocía bien, porque quedaba dentro de una finca donde se realizaban entrenamientos de tiro con armas de fuego. Un lugar donde él era, prácticamente, dueño del terreno. En algún momento de esa noche, discutieron. No sabemos exactamente por qué. Vélez alegó, ante el tribunal, que ella se puso histérica. Esa fue su palabra, histérica. Y él, un sargento de 36 años, entrenado en combate cuerpo a cuerpo, con el cuerpo cargado de esteroides, decidió golpearla. La golpeó en la espalda, la golpeó en la cara y siguió golpeándola. Vanessa Rodríguez, de 25 años, aspirante a periodista, murió por las heridas de esos golpes. Pero lo que Vélez hizo después es, quizás, lo más difícil de narrar de esta historia. Cuando entendió lo que había hecho, no llamó a la policía, no llamó a sus superiores. Tomó el vehículo oficial de la Embajada de los Estados Unidos que él tenía asignado y le pasó por encima al cuerpo de Vanessa, varias veces. La razón, según reconstruyeron los investigadores, y según el propio Vélez confesó en Fort Bragg, era simular un atropello, hacer pasar el crimen por un accidente de tránsito, borrar las huellas de los golpes con las huellas del vehículo. Después, buscó una pala, una piqueta y una bolsa de cal viva, y empezó a cavar en la tierra suelta de esa finca aislada. Todo esto lo aceptó en corte, palabra por palabra, 2 años más tarde, a miles de kilómetros de donde estaba ocurriendo el luto de una familia panameña. La mañana del 23 de junio de 2014, un agente policial que patrullaba la zona encontró el cuerpo antes de que el sargento pudiera terminar de enterrarlo. El plan había fallado. Estaba en una finca junto al puente del río Guararé, en las inmediaciones de un campo de tiro usado por instructores militares estadounidenses y por los linces panameños. La escena era clara, los golpes evidentes, las herramientas para enterrarla todavía tiradas en el lugar, la cal sin usar del todo. Las autoridades panameñas iniciaron el levantamiento del cuerpo. La Procuraduría General de la Nación emitió un boletín. Y en Chiriquí, en la casa modesta de Rogelio Rodríguez, sonó el teléfono. Cuando un padre recibe esa llamada, el mundo se detiene de una forma que no se puede narrar en un video. No se puede. Y sería una falta de respeto intentarlo. Lo que sí se puede narrar es lo que ocurrió después, porque mientras Rogelio Rodríguez viajaba a Los Santos para reconocer el cuerpo de su hija, en otra parte del país, un sargento estadounidense subía a un avión. En menos de 24 horas, ese es el tiempo que tardó Estados Unidos en sacar a Omar Vélez Pagán de territorio panameño. Bajo el paraguas de la inmunidad diplomática, Vélez fue trasladado a Fort Bragg, en Carolina del Norte. Panamá cedió jurisdicción. El caso pasó a manos del Ejército de los Estados Unidos, la misma institución a la que Vélez pertenecía. Rogelio Rodríguez lo dijo, palabra por palabra, en cámara, más de una vez. Es primera vez que veo que algo así pasa, que una persona asesina a otra en un país y es juzgado fuera del país. No lo puedo aceptar. Panamá inició reclamaciones diplomáticas.
Organizaciones de mujeres marcharon en las calles. La Defensoría del Pueblo pidió frenar el feminicidio. Se enviaron notas, se pidieron reuniones, pero la decisión estaba tomada. El juicio no iba a ser en Panamá. Y aquí es donde el caso deja de ser solo el crimen de una joven y se convierte en la historia de un padre luchando contra dos gobiernos por el derecho más básico de todos: ver a los ojos al asesino de su hija. El juicio se programó para diciembre de 2014. Se pospuso. Se programó para febrero de 2015. Se pospuso otra vez. Se programó para septiembre. Se pospuso de nuevo. Finalmente, el 22 de marzo de 2016, casi 2 años después del asesinato, se abrió el juicio en Fort Bragg, Carolina del Norte. 75 personas viajaron desde Panamá para testificar y para acompañar a la familia. Rogelio Rodríguez llegó con su esposa y con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Fueron testigos, no partes acusadoras. El jurado no era civil, era militar. 5 comandantes y coroneles del propio ejército de los Estados Unidos, actuando bajo el Código Uniforme de Justicia Militar. Los mismos uniformes, la misma jerarquía, el mismo ejército que había sacado a Vélez de Panamá. El 28 de marzo de 2016, 6 días después de iniciado el proceso, el jurado emitió su veredicto. Culpable de homicidio no premeditado. Culpable de asalto simple. Culpable de adulterio. Culpable de uso de esteroides. Culpable de obstrucción de la justicia. Antes de escuchar su sentencia, Vélez Pagán se levantó. Se dirigió al tribunal y pidió perdón. Perdón a la familia. Perdón al pueblo panameño. Perdón a sus compañeros de armas por deshonrar el uniforme. Al día siguiente, el 29 de marzo, la sentencia fue leída. 30 años de prisión. Y aquí es donde uno esperaría el final. La justicia servida, un desenlace, el cierre. Pero Rogelio Rodríguez, 8 meses después del veredicto, seguía sin recibir una copia oficial de esa sentencia. Sin firma, sin sello, sin membrete, nada. En los años siguientes, el padre de Vanessa continuó enviando notas a la Cancillería panameña, a la Embajada de los Estados Unidos, al Departamento de Estado. Todavía hoy, más de una década después de aquella noche junto al río Guararé, no tiene la certeza documental de que Vélez Pagán esté cumpliendo esos 30 años. Vanessa Rodríguez soñaba con ser periodista, con contar historias que importaran. Hoy es su historia la que estamos contando, y el nudo en la garganta sigue ahí. Si esta historia te movió, suscríbete al canal. Es la mejor forma de asegurar que estos casos, los casos que a veces se olvidan, los que quedan enterrados debajo de titulares más nuevos, sigan encontrando quien los cuente, quien los recuerde, quien los honre. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio, Nudo en la Garganta.